Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues como lo comenté ayer, vamos a aprovechar unos minutitos para platicar sobre una cartita que hicieron pública un grupo de panistas, de entre quienes conozco a varios, este, y hacen, bueno, ahí un diagnóstico y demás. Y para no extraviarme me puse a hacer algunos apuntes. Y bueno, leyendo su carta, debo decirles, primeramente, mis amigos panistas en Tijuana y en Baja California, que las elecciones del año que entra, las elecciones del año 2019, donde se renueva gobernador, 5 alcaldes y congreso, las van a perder. No hay manera, no hay cómo, no hay forma, no hay por dónde pueda el PAN de Baja California ganar nuevamente la elección de gobernador en el estado. Es decir, vale más. Digo, se puede hacer la lucha y a lo mejor puede haber ahí alguna circunstancia. El nuevo gobierno federal puede cometer una serie de pifias entre diciembre y junio del año que entra, ¿no? A lo mejor por ahí puede surgir algún tema sobre el cual puedan montar eventualmente la campaña, pero ahorita, hoy, en este momento, creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que el PAN de Baja California va a perder las elecciones del 2019 en la entidad. Entonces, partiendo de ese hecho, creo que su carta o la carta que escribieron puede cobrar cierto sentido, puede tener cierto valor. Saludos, Alex, y saludos, Corona. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Bueno, pues que difícilmente ustedes, mis amigos panistas de estas generaciones, que tengo el gusto de conocer a varios de los que están en ese grupo, entre ellos a Sócrates Bastida, a la señora Rosalba Magallón, María Luisa Clemente, Francisco Reynoso, entre otros. Bueno, eh, lo que vimos en Baja California en los últimos 30 años, en términos de la hegemonía electoral que el PAN compartía de alguna forma con el PRI, en buena medida es producto de la historia del PAN en Baja California los 30 años o los casi 40 años anteriores. Es decir, la victoria de el PAN y de Ernesto Rufo en 1989 en Baja California no es gratuita ni fue producto de la concesión o de la comentada concertación de la que tanto se habló en aquellos años, sino que fue producto de varios factores. El primero, bueno, el prestigio del PAN como una organización política permanente, crítica, constructiva, seria, por una parte. También porque el PAN en aquellos años, entre los 40 y los 80, abrigaba y daba espacio, abría las puertas a muchas de las causas sociales, porque también porque muchos panistas, antes de ser panistas, eran ciudadanos de tiempo completo, que precisamente se dedicaban a muchas de estas cuestiones o temas sociales. No sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, Salvador Rosas Magallón, a quien incluso se le decía el abogado del pueblo. Entonces, estos prestigios sociales le abonaban a la causa del PAN, y eso enriquecía mucho la vida interna del PAN porque le daba prestigio social. ¿Por qué? Porque en el PAN había buenas personas, o había buenos ciudadanos, digamos, ¿no? Y eso dejó de suceder en el PAN, ¿no? A partir de que el PAN gana en 1989, pues comienza a ser más importante la nómina, comienza a ser más importante quién va a ser el candidato o candidata en las elecciones siguientes. Y entonces el PAN gobierno comienza a robarle sustancia al partido. Y los panistas, por hacer gobierno, descuidan la casa. ¿A qué voy con esto? Que bueno, el PAN es una organización que a través de su historia demuestra que la construcción de un prestigio social se da a partir de abrirle la puerta a prestigios sociales, a gente de bien, ¿no? Eh, y bueno, leo su carta y me llama la atención la crítica que hacen, porque no proponen nada, en cambio, sino piden renuncias de dirigencias nacionales, estatales y municipales. Y pues qué pena, pero eso no va a suceder. O sea, no veo renunciando a la dirigencia nacional, mucho menos a la persona que está en la dirigencia estatal en el PAN, que incluso ya les respondió
el señor Obando, y le dijo, pues muchos de ellos, de los que están ahí, apoyaron al PRI o apoyaron a Margarita. Entonces, pues no le pidan peras al olmo, ¿verdad? Y pregunto, o les pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando se desarrolló todo esto en la vida interna del PAN de lo que ustedes hablan? La imposición de candidaturas, la ausencia de democracia interna, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todas esas candidaturas que ustedes acusan de antidemocráticas, pues no llegaron solitas ahí como por arte de magia o por generación espontánea, ¿no? Sino que la ausencia de acción significó eso que pasó en el PAN y que ustedes señalan muy bien. Y eso me lleva a preguntar, bueno, ¿dónde estaba la militancia panista cuando sucedieron todos estos atropellos de los que ustedes hablan? Y eso en buena medida es resultado de que el PAN, siendo gobierno, descuidó al partido y entonces pues no se inculcó ni se cultivó ni la democracia ni la ciudadanía de la que tanto se habla en el PAN. Pero les voy a ayudar un poquito, no solo es una cuestión de crítica, les voy a ayudar. Hagan una encuesta, hablen en su carta de hacer un diagnóstico de qué pasó y bla, bla, bla. Hagan una encuesta, es más, aquí les va la encuesta. Pregúntenle ustedes a los tijuanenses y a los baja californianos lo siguiente. Si usted votó alguna vez por el PAN y en las elecciones del 2018 y en las elecciones del 2016 no votó por el PAN, diga cuál fue la razón. Opción A, falta de democracia interna en los procesos de elección de candidaturas panistas. B, corrupción en los gobiernos panistas. Y C, falta de resultados e ineficiencia en los gobiernos panistas. Venga, ese es mi regalo y colaboración, ¿no? Bueno, hablan en la cartita también de recuperar lo que tanto trabajo ha costado. Pues es esto de lo que estoy hablando al inicio, ¿no? La construcción de prestigio social. Una organización no hace prestigio social de la noche a la mañana. Entonces, lo que me preocupa de la carta es que ustedes piensen que, bueno, corrigiéndose algunas cosas en el PAN y corrigiendo algunas cosas en los gobiernos panistas de Baja California, pues automáticamente eso va a generar que los electores vuelvan a votar por el PAN. Temo desilusionarlos, romperles el corazón. No funciona así. Lo que vimos el 1 de julio no solo es la construcción de una nueva hegemonía donde los electores por el hartazgo le entregan a una persona, ¿no? Eh, el poder, ¿no? Y en una amplia mayoría. Lo que vimos también es desilusión de los electores y falta de opciones. Por ejemplo, yo soy un votante panista, o fui votante panista durante mucho tiempo. Entonces yo fui a las urnas, voté por Anaya en la presidencial. En la de senadores, cuando veo que el suplente de Jorge Ramos es José Luis Obando, y luego cuando veo que el suplente de Gina Cruz es Iraíz Vázquez, pues me pregunto que no hay otros en el PAN que puedan ser electos candidatos, que no hay otras trayectorias, otras personas que puedan ser candidatos, ¿por qué tenemos que ver a los mismos nombres y las mismas personas? Y esto me lleva a preguntar, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, ¿cuál es el mérito político, social, personal que tiene Gina Cruz para ser candidata a senadora por Baja California, por ejemplo? De Jorge Ramos, bueno, lo puedo entender, tiene cierta trayectoria, exalcalde, director de la CESA en algún momento, etcétera, etcétera, regidor. Y dices, bueno, pues puede ser, ¿no? Diputado federal, tiene esa experiencia, ¿no? Pero en el caso de la señora, digo, ¿cuál exactamente es el mérito para ser candidata a senadora? ¿No? Y en la de diputados federales, pues me pusieron a elegir entre tres priistas, ¿no? El expriista que postuló al PAN, el priista que postuló el PRI y el expriista que postuló Morena. Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de circunstancias explica por qué el PAN está como está en Baja California, ¿no? Si yo empiezo a reciclar nombres, si yo empiezo a reciclar las mismas caras y los mismos personajes, pues obviamente a la gente lo que le estoy diciendo es no me importa lo que pienses, lo que importa es la nomenclatura y la permanencia de los grupos políticos en el partido, y pues si quieres votar por nosotros vota, y si no, pues como quieras, ¿no? Entonces, eso es ningunear y pendejear a los electores, así con todas sus letras, ningunear y pendejear a los electores. Y eso era algo que el PAN no hacía, ¿no? O que durante mucho tiempo no hizo. Eh, ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, pues que el PAN no destruyó
al ser gobierno, no destruyó el viejo andamiaje construido por el PRI durante el siglo XX, sino que en ese mismo andamiaje se montó y pretendió hacer gobierno. Ciertamente cambiaron algunas cosas o maquillaron algunas cosas, pero no hubo diferencias sustanciales. Entonces, al no haber diferencias sustanciales, pues la gente dice, pues lo mismo va a dar si doy el voto por el azul o por el rojo. Y en contraste, y hay que decirlo claramente, la opción de Morena y de Andrés Manuel pues se presenta como distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de Andrés Manuel podemos criticar o decir muchas cosas, pero no podemos negar la construcción consistente de una trayectoria como líder social y que tiene, y yo sé que si yo escucho hablar a Andrés Manuel en cualquier parte, en cualquier momento, uno de los elementos más importantes es el ataque y el combate a la corrupción, ¿no? Entonces, eso me habla de consistencia y habla de diferenciación frente a los otros, ¿no? Puede que se cumpla o no, pero hay una consistencia discursiva, ¿verdad? Y en el programa de gobierno que propone que el combate a la corrupción es transversal en cualquiera de las propuestas. Entonces, eh, frente a eso, frente a la baja diferenciación, ¿no? Y frente al hartazgo, frente a la falta de resultados, frente a la corrupción, frente a la antidemocracia, bueno, pues tenemos el resultado que tenemos. Ahora, no todo es crítica, ¿no? Quiero hacer algunas recomendaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que se hable de la refundación del PAN. Me parece que eso es una cosa, es un diagnóstico equivocado. Las organizaciones no se refundan, las organizaciones pueden cambiar, pueden reconfigurarse, pero no se refundan para hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque el PAN no puede ser otra cosa. El PAN tiene que retomar su origen, sus preceptos, sus principios básicos de origen y llevarlos a la práctica. Es muy sencillo, no hay que reinventar principios, no hay que reinventar ideología. Es la ideología que está en desuso y que está ahí escrita en documentitos y en papelitos, pues volverla a hacer vigente frente a la circunstancia actual, ¿no? Por ejemplo, creo que nadie estaría en desacuerdo con temas como la defensa del municipio, el federalismo, la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, entre otras cosas que defiende el PAN. Nada más que pues, hay que darles brillo, lustrarlas y volverlas de nuevo, como digo, vigentes, ¿no? No tenerlas ahí en el escritorio guardadas ahí empolvándose, ¿no? Sino hacerlas vigentes y llevarlas a la práctica, ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Y entonces, como digo, el PAN tiene una oportunidad interesante como frente a esta nueva hegemonía de Morena, eh, posicionarse como una oposición constructiva, congruente, consistente, constante, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo, no se resuelve en 6 meses, no se resuelve con una carta que publican un grupo de panistas, sino que tiene que haber un efecto multiplicador de reconfiguración interna. Y eso pues lleva tiempo y requiere de pues, gente sí le quiere entrar, que sí le interese y que no esté pensando simplemente en candidaturas, ¿no? O sea, es decir, participar en un partido político no solo es tener la oportunidad de ser candidato o candidata y estar en una boleta electoral. Participar en un partido político significa hacer vida pública y mostrar interés por los asuntos de la ciudad. Y esto me lleva de nuevo a mi comentario inicial sobre la construcción de una trayectoria a partir de prestigios sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el pasado, pues, los mexicanos en general reconocían en el PAN una institución democrática, por ejemplo, era algo que la distinguía sobre el resto de los partidos políticos, ¿no? Entonces, eso es un elemento de diferenciación. ¿Qué otra cosa distinguía al PAN? Bueno, pues que al PAN llegaban hombres y mujeres con una trayectoria social y con un reconocimiento determinados. Me regreso al nombre de Salvador Rosas Magallón, solo por citar un caso o el caso más visible en Baja California, ¿no? Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, dónde está el trabajo interno del PAN de recuperación y reconocimiento de todas estas historias, de estos prestigios que en el pasado, ¿no? Le dieron brillo y lustre y prestigio al partido, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, en contraste a alguien como de la estatura política de Salvador Rosas Magallón, pues tenemos a Francisco Vega Lamadrid como gobernador y a Juan Manuel Gastelum Buenrostro como presidente municipal de Tijuana, ¿no? Entonces, el PAN, ¿cuál fue el principal error que cometió?
dejó de procurar postular a los mejores hombres y mujeres de entre la sociedad. Dejó de ser un partido de puertas abiertas para convertirse en un partido maquinaria que solo está interesado en ganar elecciones y en mantenerse en el poder, que también es una de las funciones de los partidos políticos, pero no debería ser la más importante, porque en el largo plazo eso es más costoso. Y entonces tienes, por ejemplo, antier, ahí en la portada del Mexicano, al exgobernador Jicotenca Leiva Mortera diciéndote en la cara pues que el PRI y el PAN son corruptos, ¿no? Digo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas en el PAN de Baja California y en las administraciones panistas de Baja California para que el exgobernador Jicotenca Leiva Mortera te diga que eres corrupto, ¿no? Millennials, googleen quién es Jicotenca Leiva Mortera para que entiendan de qué estoy hablando. Entonces, si algo como eso no te da en lo interno, si no te pega, si no te sacude, si no te mueve, pues nada lo hará entonces, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el último priista electo en las urnas, gobernador de Baja California, 30 años después de que salió de la gobernatura por la puerta de atrás, te diga que eres corrupto, ¿no? Y entonces, pues, temo decirlo, panistas, pues que estamos frente al cierre de un ciclo, ¿no? Que termina en el 2019, justamente 30 años después, este, con el con un personaje, como digo, no voy a abundar en el tema, googleen para que sepan quién es Jicotenca Leiva Mortera, diciéndote que eres igual de corrupto que el PRI. Entonces, si eso no te mueve a la acción, si eso no te pica la cresta, pues difícilmente nada lo va a hacer, ¿no? Entonces eso queda ahí para quizás hasta para la anécdota, ¿no? A mí particularmente como votante panista debo decirlo, sí me calienta, ¿no? Tengo el gusto de haber platicado con el liceo Jicotenca Leiva Mortera, lo respeto como alguien que me dio un testimonio para un libro, pero sí me parece, por decirlo menos, interesante, ¿no? Que alguien así te diga que eres corrupto. Entonces, si eso no te llama a la acción, pues difícilmente cualquier cosa te va a llamar a la acción. Y ya para cerrar, ¿qué es lo que pueden hacer en el PAN? Voy a dar una receta. Hay que limpiar, hay que barrer, hay que trapear, hay que resanar paredes, puertas, techos, hay que pintar, hay que abrir puertas y ventanas, lavar puertas y ventanas, lavar pisos, fumigar, sacudir al PAN. Los panistas tienen la oportunidad de volver a transformar al PAN en la casa de los mexicanos. El PAN, como dice Ernesto Rufo, y en esto yo siempre he creído desde que me lo dijo en una entrevista, el PAN no es el fin último de la acción política. El PAN es un instrumento, es una organización política al servicio de los ciudadanos. ¿Qué sí debe hacer el panismo? Recuperar esa tradición, la tradición democrática y la tradición de que el PAN es una organización al servicio de los mexicanos. Si eso se logra hacer, si eso se logra recuperar, puede que en algún momento el PAN vuelva a ganar elecciones. Y como digo, prepárense, panistas de Baja California, porque el año que entra van a perder las elecciones. Nos vemos, espero que estos comentarios les hayan gustado. Como siempre digo, aquí abajito dejen saludos, comentarios, sugerencias, inconformidades, abrazos, mentadas de madres, lo que ustedes quieran. Espero que estos comentarios les agraden y pues nos vemos en la próxima, nos vemos pronto. Hasta luego.